Un riesgo es una oportunidad que usted toma. Si falla, puede recuperarse. Una apuesta es una oportunidad. Si falla, la recuperación es imposible. Erwin Rommel. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal con el trabalenguas que nos acaba de dar Miguel como entrada y como bienvenida a este episodio? Le pedí, antes de que empezáramos a grabarlo, que me la repitiera o que me lo explicara porque no me quedaba muy claro, pero bueno, ya con la explicación que me dio ya me quedó mucho más. Y pues nada, les quiero dar la bienvenida otra vez más a tu podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende de la hora que nos escuchen. El episodio de la semana pasada era un poquito más de mi estilo. Este episodio no sé si va a ser más de tu estilo, no sé de qué va a tratar. El anterior que grabaste fue muy personal, en tu caso, porque pues hablábamos de una de las figuras más importantes en tu vida, que es tu tío. Entonces no sé si vamos a continuar con esa línea, nos vas a traer otra historia, no sé. Pero bueno, ¿cómo estás, Mike? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos de vuelta. En este episodio, en esta ocasión, voy a hablarles de un personaje, sí, pero bueno, creo que ya en algunas ocasiones lo he mencionado, y para los que es la primera vez que escuchan, uno de los temas que más me gustan pues sí, que me llama mucho la atención es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, les voy a hablar de un personaje que al menos yo no tenía en el radar, yo no conocía, y por casualidad encontré su historia y pues quise traérselas para que la conozcan y para que también si son de las personas que se interesan por esos temas, pues podamos compartir ese gusto. El personaje se llama, la persona se llama Erwin Rommel y es conocido como el Zorro del Desierto. Y bueno, pues para comenzar, les voy a dar una breve introducción. Esta es una historia polémica, pero que confirma que la historia la escriben los vencedores y que los grandes personajes históricos puede que no fueran tan grandes realmente, algo muy similar a lo que platicábamos en aquel episodio tuyo. Todo depende de las fuentes disponibles en el momento. En este caso les voy a platicar sobre Erwin Rommel. Johannes Erwin Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim an der Benz, reino de Württemberg, en el Imperio Alemán, y murió el 14 de octubre de 1944 en Herrlingen, Estado Libre Popular de Württemberg. Fue un general alemán quien sirvió como mariscal de campo en la Wehrmacht de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y es popularmente apodado el Zorro del Desierto. Se considera uno de los generales más populares de la Alemania nazi hasta el día de hoy. Les voy a ir platicando, es solo la historia de él, así que se las voy a ir platicando. Igual si tú tienes algún dato o algún comentario, pues ahí nada más me vas interrumpiendo, sí. ¿Va? Ok, sí, está bien. Va. El Zorro del Desierto, el general de la guerra sin odio, ha pasado al imaginario colectivo como un genial estratega que no causaba bajas civiles, que jugaba limpio con las divisiones y que a regañadientes obedecía las órdenes de Hitler por disciplina. No era nazi, era un militar. Para sumar otro elemento al mito de Rommel, se dice que trataba bien a los enemigos capturados, con máximo respeto a los altos mandos presos, que no compartía la persecución de los judíos y además que estuvo involucrado en el atentado de la Operación Valquiria,
motivo por lo que le hicieron suicidarse, pero como todo en la vida, siempre existen distintas versiones. Comencemos con datos sobre su vida. Militar de carrera y alemán de pura cepa, hijo de respetados burgueses. Fue un soldado valiente en la Primera Guerra Mundial, con numerosas condecoraciones al valor, incluida la Max Azul. En el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la formación y cuando los nazis llegaron al poder, no declaró ninguna simpatía por las paramilitares de la SS. Incluso tuvo un encontronazo muy valiente con Hitler en 1935 por no querer desfilar ante él si las SS iban por delante. Esto, que podía haberle costado su carrera, el gobierno nazi lo vio como una oportunidad. Con Göring funcionó lo de el héroe de guerra para cautivar a las masas, y Rommel tenía un historial bélico más que destacable. Goebbels necesitaba héroes. Además, Rommel publicó en 1937 un libro muy admirado de táctica militar, el célebre Infanteriegriff an, o La infantería al ataque. Es un personaje perfecto para seguir ganándose el favor de la Wehrmacht, que ya desde Hindenburg despreciaba un poco al cabo Hitler y le obedecían algo asqueados. Rommel asciende en los favores del partido, y para el inicio de la Segunda Guerra Mundial no solo es general, sino también el responsable de la seguridad del Führer. Era fundamental que el ejército percibiera que sus grandes héroes estaban con Hitler. Rommel no despreciaba nada, lo podías encontrar en fotografías aquí y allá. Hitler era un ser mínimamente racional, y al arrancar la guerra durante la campaña de Polonia, empezó a encariñarse con Rommel. Pasaban todo el día juntos en el cuartel. En un momento dado, el Führer le preguntó si quería algún otro puesto más relacionado hacia la política, y Erwin, con la formación militar que tenía, le contestó que lo que de verdad le haría ilusión sería el mando de una división acorazada, que él no era para despachos ni de cuarteles generales, que lo que él le interesaba era estar en el frente, rodeado de tanques. Hitler le concedió el deseo y en 1940 tomó el mando de la 7ª División Panzer. Con solo 3 meses de formación con blindados, hizo un gran papel en las incursiones en Francia y en Holanda. Sus avances se escapan incluso de las previsiones más optimistas de sus superiores y aprovechó al máximo la Blitzkrieg para destrozar líneas de suministro y comunicación. Es clave en la toma de París y Países Bajos, por lo que Goebbels lo eleva a héroe nacional en todo medio de comunicación. ¿Tú habías oído algo de este? No, estoy tratando de ubicarse incluso, por ejemplo, Bastardos de Gloria, ya ves que la de Ajá. Quentin Tarantino, el personaje que hace, pues el villano, podemos decirlo, si había algún tipo de similitudes o algo, pero no. Lo que me llama mucho la atención de esa primera parte que estás contando, él dice, no era nazi, pero era un militar y tenía que obedecer. Me puse a pensar, bueno, ¿cuánta gente que está en la milicia realmente lo que hace lo hace en contra tal vez de sus principios o de sus favoritos, de su forma de pensar, pero como tienen muy inculcado de lo que les digan tienen que hacer, pues tienen que hacerlo, ¿no? Sí. Pero no, fíjate que nunca había escuchado hablar de este personaje. Te pasó lo mismo que a mí. Pero bueno, la leyenda no ha hecho más que comenzar en este momento. Mussolini no paraba de hacer el ridículo en África y los británicos lo machacaban un día sí y al otro también. Hitler, para sacarle las papas del fuego a su incompetente aliado, mandó a Libia a su mejor general acorazado, Erwin Rommel. Tal es el impacto a su llegada al desierto con el Afrika Korps, que saca a los aliados del país y revienta la guerra en el desierto. Nace así Rommel mítico, que dirige las batallas desde la primerísima línea sin importarle su vida. No atenta contra los civiles, no suelta artillería adicional, no asesina a los enemigos vencidos y trata a los prisioneros con el máximo respeto y las mejores condiciones. Le admiran en ambos bandos. Se convierte en el noble enemigo perfecto para un romántico duelo con el narcisista y flemático Montgomery en las batallas del Alamein. El batallador Rommel, genio militar, es incapaz de sobreponerse a la escasez de recursos, ya que todos los esfuerzos bélicos estaban concentrados en el verano del 42 en el frente ruso. Sin embargo, aún así, logra vencer a Montgomery y algo muy importante ocurre. Rommel ordena la retirada, pero el propio Hitler se lo desautoriza y le ordena que, aunque caiga, todo el ejército tiene que luchar por ese imposible, a lo que Rommel se niega.
Se va retirando en escaramuzas menores tras el Alamein, amargado por combatir sin esperanza, carente de los recursos prometidos y traicionado por el Führer, en el que hasta entonces confiaba. En estas últimas batallas africanas es cuando convive con Klaus von Stauffenberg. Aprovecho para interrumpirte un Sí, poquito. sí, sí, sí. Perdón. Fíjate que de lo que no también es nuevo para mí, se habla obviamente en la historia de esta época, de toda la expansión que estaba haciendo Alemania, Polonia, los ataques en Francia, Reino Unido, bueno, Inglaterra, Rusia y demás. Pero yo no había escuchado, por ejemplo, de Italia, que era el otro aliado, de que ellos estuvieron atacando el norte de África, entonces para adicionarlo también a todo esto. Y de Sí. eso no se habla mucho, porque se habla incluso más de Pearl Harbor y todo en Asia, por los Estados Unidos, pero de lo de África no se habla mucho. Tal vez a lo mejor en Italia puede ser que sí, pero a nivel historia mundial, no, ¿eh? No, es más la historia de la conquista de Europa Ujú. que su tirada hacia África, pero pues bueno, parece que sí. Regresa entonces a Europa mientras la propaganda calla su derrota en África y se dedica a reprimir partisanos tras la caída de Mussolini. El desembarco aliado se hace inminente y en 1943 Rommel sale de Italia para preparar el muro atlántico, diseñando personalmente lo que serán las trapas y las defensas. Al desembarco de los aliados en Normandía, las defensas de Rommel se muestran letales, aunque no suficientes para la escala bélica norteamericana. Justo un mes después del desembarco aliado, estalla el maletín de von Stauffenberg en la guarida del lobo, donde milagrosa e incomprensiblemente Hitler sobrevive. El atentado, organizado por los altos mandos de la Wehrmacht, hartos de la locura autodestructiva de Hitler, no pasará sin castigo. Hasta 5.000 personas involucradas, sospechosas o mínimamente próximas, son ejecutadas, y al investigar las pruebas, un nombre sale a la luz: Erwin Rommel. Si bien no había sido el promotor e ideólogo del atentado, estaba completamente al tanto, lo aprobaba y era la figura ideal para domar al ejército que siguiera a la Hitler y a los fanáticos de la SS. Era el ícono perfecto para poner paz en las tropas tras asesinar al Führer. Adicionalmente, otro gran problema para Hitler es que era un ídolo para los agotados alemanes, solo por debajo del propio canciller. No podía revelarse que había sido un traidor en un complot, o el pueblo podría repensarse muchas cosas. Así que le dieron a escoger: suicidarse y ser enterrado como un héroe, o ser ejecutado como traidor y que se tomaran represalias contra su familia y los allegados. Con una calma absoluta, Rommel tomó su decisión y se pegó un tiro en el interior de un coche, antes de que su cuerpo fuera incinerado. Recibió un funeral de Estado y un día de luto con emotivos discursos de la plana mayor del partido y la Wehrmacht, en uno de los mayores montajes y embustes escénicos de los últimos siglos. La caída de Berlín revelaría cómo murió realmente Rommel, el general elegante, el genio acorazado, el caballero de guerra. ¿Pero era un estratega tan genial? ¿Fue solo el corte de suministros lo que derrotó a Afrika Korps? ¿Tan caballeroso era con los civiles y los enemigos? ¿Y realmente estaba involucrado en el atentado contra Hitler o lo aprovecharon enemigos internos para involucrarlo? Lo primero que se dice de Rommel es que estaba desnazificado y que simplemente era un militar que cumplía órdenes. Y esto no es ni cierto ni falso, sino diferentes puntos de vista que unos u otros autores llevan hacia cada uno de los extremos según la intención. Al final, Rommel es un personaje que polariza. A favor de Rommel, hay que decir que nunca se hizo miembro del partido y que siempre despreció a las fuerzas paramilitares, las SA y las SS, pero su origen burgués hizo que abrazara todo lo que conseguía el nazismo para Alemania en los años 30 e inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque era militar de carrera y el clasismo prusiano de la Wehrmacht le hubiera impedido ascender. Era ambicioso y competente, pero no se apellidaba von Rundstedt o von Manstein. Simplemente Hitler le daba la oportunidad de codearse con ellos, algo que Rommel aprovechó al máximo. Fue un poco convenenciero. Además, contaba con el apoyo de Goebbels, y su libro sobre la infantería era un bestseller en la sociedad militarizada. Ya antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, le empezaba a picar la vanidad.
Aparecía en todos lados y le gustaba aparecer en la prensa. Todo esto le lleva con cierta hipocresía a lidiar con las denostadas SS cuando se convierte en jefe de seguridad del Führer. Lo despreciaban, aunque él tenía claro que era militar, y los otros unos matones fanáticos, pero Hitler la había nombrado general, y él estaba muy agradecido, además de fiel. Al comenzar la guerra, su genio acorazado parecía indiscutible, aunque siempre apoyado por la Blitzkrieg. Resultó clave cuando se pasó por el Arco del Triunfo la línea Maginot y conquistó el centro de Europa. Fue aquí donde contradijo un poco su disciplina militar con su vanidad. O sea, era Ujú. más Un por ego dar un ego, personal. ajá, Ajá. exactamente. De que yo soy el mejor de todo. Sigo sin, no, nunca había escuchado hablar de él. Lo que sí es que quiero verle la cara. Me imagino que si lo Ajá, googleo podemos encontrar cómo sí, era. sí, ¿Me sí. repites el nombre completo para googlearlo? Es Erwin con W, Erwin, ajá, ajá, y Rommel con doble M. como Rommel Pacheco. Erwin Ándale. Rommel. Sí, de hecho es el primero que te sale. Es el típico alemán, si lo quieres ver así. No es como me lo imaginaba. Porque, bueno, sí, puede ser, pero no. Fíjate que pensé que en un momento iba a haber algún como punto de inflexión de que terminó ayudando a los aliados y demás, pero nunca, creo que nunca le fue fiel a nadie más que a sí mismo. Sí. Y yo creo que seguía instrucciones por su educación militar, pero creo que en el fondo sí era de esas personas que saber mucho de su historia, a Ujú, lo mejor se iba con el que le convenía para sus intereses personales, ¿puede ser? claro. Pues Ujú, sí. A ver, digo, ya estamos llegando casi al final, entonces ujú. a ver si, A si ver si se me les, conoces algo más. ajá, si disipan alguna de las dudas que a lo mejor ya empezaron a tener. Ujú, Entonces, tenía tendencia a venirse arriba y excederse de sus objetivos, algo que con la superioridad militar nazi podría permitirse, pero que con una visión marcial podía tener sus críticas por irresponsable. El caso es que sorprendió a todos con sus divisiones de Panzer, logró pasar de una división a tres. Rommel no era solo fachada, aunque posara siempre sin lentes, pese a necesitarlos. Y es que por eso es por lo que lo mandaban a resolver o lo mandaron a resolver el desastre italiano en África. Aquí es donde se dispara el mito de Rommel, y en parte por los aliados que lo endiosaron por sus propios motivos propagandísticos. ¿Por qué? ujú, Porque el giro que le dio a la guerra en Libia pasaba de jugar durante semanas con las tropas de Mussolini a salir huyendo ante los imparables avances de Rommel. Al tipo se le da muy bien el desierto. Patton y Montgomery también le admiraban. Los aliados perdieron, pero lo hacen ante un genio de la guerra, en un combate noble e histórico, y donde además a los prisioneros se les trataba fenomenal. La propaganda aliada reforzó estas ideas porque nadie quería ir a combatir a África y se preveía incluso motines. Era una guerra sin odio. Por parte de los alemanes, la mitificación de Rommel también crecía. Goebbels necesitaba material para enfervorizar al pueblo, por lo que mandó a un oficial del Ministerio de Propaganda, Alfred Ingerberndt, y fotógrafos profesionales para que siguieran a Rommel. Combatía ujú. y posaba. De hecho, la inmensa mayoría de las fotografías de Rommel en África son posadas o montadas. Sin embargo, hay que ser justos, sus estrategias acorazadas eran muy buenas, y sí parecía tratar bien a los prisioneros de guerra, incluso intercambiando regalos. Sobre Mm, el tema de los judíos, parece constatado que no obedecía la máxima de fusilar al momento al enemigo hebreo y los trataba como al resto de los prisioneros. No se sabe ya si por humanidad o por desafiar a las SS de Himmler. El siguiente punto polémico es su participación en el atentado del 20 de julio del 44, y es aquí donde los historiadores y autores no se ponen de acuerdo. En parte porque todos los involucrados fueron ejecutados, y sus confesiones y documentos fueron manipulados y obtenidos bajo tortura. ¿Coincidió con von Straffenberg en África? Sí, pero eso no demuestra nada. Y que los altos cargos que lo promovieron pensaran en él para amansar a las tropas y a la SS tras la muerte de Hitler, tampoco implica que estuviera directamente involucrado o que lo conociera siquiera. Sin embargo, ¿por qué eliminar a un general competente cuando los aliados ya habían desembarcado? Cruzando las declaraciones, los documentos, los diarios y las cartas, puede presumirse que Rommel sabía algo más, pero que no quiso enterarse mucho. Directamente involucrado no estuvo.
A esto hay que sumar la paranoica histérica de Hitler, ahogado en cocaína y opiáceos, así como la enemistad de Rommel con Bormann, secretario del Führer, y con otros jefes nazis. Puede que supiera del atentado, pero también le tendieron la cama. Que la guerra estaba perdida, eso pues ya lo tenía claro. Y aquí vamos llegando ya casi al final. Un punto clave en la mitificación de Rommel viene por parte de o bien, viene por la guerra de Corea en el 50. La guerra fría ya era imparable y Estados Unidos necesitaba rearmar a Alemania Occidental tras comprobar la tensión con los soviéticos. Como se podía suponer, Europa no había olvidado, y la idea de darle un ejército de nuevo a los alemanes no iba a asentar muy bien, así que habían que blanquear el asunto. Comenzó entonces la campaña del mito de Wehrmann inocente, echándole la culpa de todos los crímenes de guerra al partido nazi y no a los militares, que únicamente lo obedecían. En el 50 aparece una biografía bestseller de Desmond Young titulada Rommel the Desert Fox, que lo presenta casi como un superhéroe, víctima del jefe tirano. 3 años después se publica The Rommel Papers, otro bestseller con sesgada documentación que reforzaba su nobleza. Todo esto se vio reforzado por la gran maquinaria de Hollywood, que un año después del libro de Young, estrenó su versión cinematográfica El zorro del desierto en 1951, donde James Mason interpreta a un aguerrido, noble y mártir Rommel. Con esta película se termina por consolidar ese mito. 79 años después de su muerte, los historiadores han desmontado gran parte de este mito, algunos demonizándolo como invento total, como lo hace el documental Rommel, emitido en Alemania en el 2008, y otros restándole mérito, otros poniéndole todo en contexto y sin negarle honor y genio militar. Interpretaciones y documentación contradictorias hay para todos los gustos, y es por esto que hay que separar al personaje histórico, basado en las fuentes disponibles, de la persona real, un general carismático que nunca sabremos toda la verdad, todo un mito fascinante. Fíjate que hay algo que no me cuadra en toda esta historia. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero lo que más no me cuadra es cómo al final él decide quitarse la vida. O sea, al final no es, no es que sea fácil, pero para mucha gente el quitarte la vida es como que algo débil o cobarde, si lo quieres ver así. Para alguien con el ego de esta persona que se haya tomado, decidido quitar la vida, es algo que no me cuadra un poquito. A lo mejor, no sé si fue así, pero como ni siquiera había escuchado hablar de él, Yo creo que dijo, precisamente el ego es lo que lo llevó a tomar esa decisión, porque de que, prefirió quitarse la vida y que quedara su nombre como un héroe y ser, ajá, pues sí, reconocido como un héroe de la patria, a que lo tildaran de traidor y acabara muerto de todas maneras, pero pues con la deshonra, ¿no? sí, porque al final de cuentas, pues, es lo que dejaría, ¿no? Su historia, pero algo ha de ver, porque sí es una figura bastante polémica, o, por decirlo menos, pues, ¿por qué solamente una película se ha hecho de él? Y ni siquiera de él directamente, era de lo que pasó en África, ¿no? O sea, no era una biografía, sino precisamente en África, Creo que a partir la de que uno vi. de los libros fue que se generó. Me imagino que sí era el personaje principal, pero sí es extraño. Te digo, yo no había escuchado la historia de él y pues No, al no, parecer fue una persona hasta cierto punto importante. Digo, no del círculo más cercano, pero sí. ah, Hitler sí. Pues está bien, muy bien. Al final a lo mejor no le ha puesto la mano a Hollywood, pero no tardará tal vez en metérsela Puede ser. y sacar algo más, ¿no? Al final de cuentas, se han hecho y contado millones de historias de esa época, de la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo un tema bastante atractivo y creo que por hoy bastante vivo, Ujú. si lo quieres ver así, porque no sé si te ha tocado ver análisis de gente en redes sociales y de cómo están comparando a cierta persona con esa otra persona y Ujú. cómo la gente que lo apoya no está viendo, o sea, es lo que siempre han dicho, ¿no? Cómo en su momento en Alemania logró convencer a tantísima gente de lo que él estaba haciendo, estaba mal, y lo estamos viendo ahorita tal vez en tiempo real, Sí. porque al final de cuentas es algo que sus seguidores no dejan de apoyar, a su pesar de todo lo que se está pasando, pero bueno, esperemos que
no lleguemos a ese punto otra vez. Ojalá, Digo, sí, sí. no nos tocó vivirlo y no lo quiero vivir, la No verdad. queremos vivirlo exactamente. Entonces, pues, esperamos que no. Y pues nada, creo que empiezo ya con la despedida. Tiene. Nos vemos la próxima semana. Ahorita vienen, cuando salga este episodio, pues llegarán unos días de descanso de Semana Santa. Aprovechen para estar lo que vayan a hacer, si van a irse con su familia en algún lado, si van a quedarse en casa, a los que les toca laborar, como a mí, como a Mike, Ujú. ¿sabes, no? Pero nosotros vamos a seguir aquí. De hecho, episodio saldrá antes de los días santos y pues a ver qué sale, ¿no? Para el próximo de la semana. Y pues me da mucho gusto despedir este episodio. Y nada más les agradezco pues todo el apoyo que nos han dado y pues una vez más los invito a mandarnos sus historias. Como lo mencionamos en anteriores ocasiones, no saldrá tal vez al momento, pero hay muchas historias que tenemos ahí guardadas en especial para platicarlos cuando sea el momento que más brille, ¿no? Si lo quieres ver así. Ujú. Y pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.